devocionales en los que Dios ha confrontado mi vida. Y ya sabrán por qué. Yo no sé si usted sintió que Dios lo confrontaba mientras escuchaba cada palabra, pero yo sí le puedo decir que esto fue como espada de dos filos. Yo hablaba y mientras Dios hablaba a tu corazón, también Dios hablaba al mío. Y hoy hablábamos en el devocional acerca de un tema especial. Cuando el amor de Dios derrite nuestros corazones. No se me vaya a asustar con el título, por favor, porque no es literal, pero yo quisiera que nos pusiéramos todos en sintonía y abriéramos nuestro corazón. Cuando el amor de Dios derrite nuestro corazón. Y empezábamos con una preguntita. Preguntita que nos hemos hecho muchos en algunos momentos de la vida. Yo sé que sí. De repente decimos, Señor, ¿yo por qué soy tan frío, tan fría hoy en día? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué siento como si yo tuviera un témpano de hielo y no un corazón que late de amor? ¿Por qué yo antes era de esta manera y ahora parezco un pedazo de hielo? ¿Alguna vez te has sentido así? Que tu corazón se volvió frío sin darte cuenta. De repente eras la persona más amorosa y querías abrazar a todo el mundo y tenías una palabra hermosa para todos, pero así todo cambió. Y no hablo de frialdad refiriéndome al clima, sino de ese hielo invisible que se forma dentro nuestro. Y empezamos a preferir la distancia, el silencio, la indiferencia. Y luego nos miramos con el pasar de los años y decimos, ¿a mí qué me pasó? Si yo tenía un corazón tan bonito, yo era tan especial. Y uno extraña eso. Y al mismo tiempo empieza uno a justificarse. Yo perdí esto porque me traicionaron, María Camila. Es que no pude volver a ser igual, ni pude volver a ser igual de tierna o de tierno después de que me mintieron y se burlaron de mí por tanto tiempo. Es que ya yo no creo en volver a sentir como sentía por los demás antes, porque ahora me han hecho tanto daño que no sé cómo entregar mi corazón. Y he cambiado la ternura por la distancia. He cambiado los abrazos que antes daba con tanto amor por silencio. He cambiado el perdón que antes solía dar con tanta facilidad por la indiferencia. Y hoy por hoy me miro al espejo y me siento una persona completamente diferente. Y empiezas a extrañar todos esos momentos lindos como cuando te enamorabas, cuando hacías algo bueno por los demás, cuando tenías un corazón tierno y dispuesto, pero prefieres seguir en tu condición de frialdad porque has creado una coraza que te previene o te cuida aparentemente de lo que los demás pueden hacerte. Y sabes, empiezas a justificarte porque a mí me ha pasado. Y empiezas a decir, es que María Camila, ¿cómo yo puedo ser diferente con el mundo si a mí en mi casa, en mi propia familia, nunca me enseñaron, nunca me educaron desde el amor? Santo Dios. María Camila, ¿cómo yo puedo abrazar a mis hijos si a mí nunca me dieron un abrazo en casa? María Camila, ¿yo cómo puedo abrazar a mi esposo y decirle que lo amo aún cuando lo siento? Si en mi casa yo lo único que vi fueron golpes, maltratos. Así me educaron. Crecí sin saber lo que era sentarme en las piernas de mamá
y recibir un abrazo lleno de amor. Por eso no soy cariñoso, por eso no soy tierno, por eso no sé cómo es decir una palabra bonita, aun cuando lo siento no sé cómo hacerlo. No puedo mostrar mis sentimientos porque no conozco cómo mostrarlos. Pero yo quiero regalarte algo hoy, algo que enseñé en algún momento y algo que Dios me enseñó en su momento. Porque no aprendes de estas cosas hasta que Dios llega a tu vida a cambiarlo todo. ¿Sabes? Porque el cambio no solamente es físico. El cambio no es nada más las palabras que salen de tu boca. El cambio no radica nada más en cómo tú trates a las personas. El cambio está cada vez que tú dejas que tu corazón se llene más de Dios que cualquier cosa que hayas vivido. Y yo te vengo a exponer una verdad. Cuando conoces realmente a Dios, cuando conocemos verdaderamente a Dios, algo cambia. Y ese algo es el amor de Dios que empieza a quemar todo lo que antes dentro de nosotros era hielo. Y ese corazón que un día fue indiferente, ¿sabes qué? Empieza a latir con pasión. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios no solamente lo podemos sentir y ya. El amor de Dios se contagia. Cuando tú amas a Dios, tu comportamiento frente a tu familia, tu comportamiento frente a tus amigos, comienza a ser distinto. Y empiezas a contagiarlo de ese amor, porque Dios es amor. Y donde Él habita, no puede haber frialdad. ¿Sabías eso? Yo no lo sabía hace muchos años. Donde Dios habita, no puede habitar, no puede haber frialdad, porque Dios es fuego. Y quien vive cerca del fuego inevitablemente se tiene que calentar el alma. Y la Escritura nos enseña el fuego del primer amor. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y cuando conocemos a Dios y caminamos con Él, no lo hacemos por costumbre ni por religión. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos porque anhelamos querer tener un encuentro real. Cuando nos acercamos a Dios, estamos usualmente deseando que nuestras vidas cambien, porque ya estamos cansados de la frialdad del mundo que nos ha dado la espalda, y ahora empezamos a confiar en alguien que nos ha prometido amarnos hasta el fin del mundo. Amar con todo el corazón. Y ese amor que viene de Él nos enciende desde dentro hacia afuera. Porque no basta con decir: Señor, yo te amo. Señor, yo sé que tú me amas, pero lo guardo en mi corazón. No. Amar con todo el corazón significa no dejar espaciecitos vacíos donde la frialdad puede habitar. Y no se trata de ser emocionalmente perfectos, porque nos va a costar tomar la forma que Dios quiere darnos. Se trata de dejar que Dios nos enseñe a sentir como Él siente. Y yo no sé si tú habías pensado en esto antes, pero de eso se trata. Aprender a sentir como Él siente. Y lo poníamos en este contexto: una chimenea. La chimenea usualmente está encendida
Pero si esa chimenea está apagada, no va a servir para calentar a nadie. Pero ¿qué sucede cuando esa chimenea está encendida? ¿Qué sucede cuando ponemos la madera? Cuando ponemos y encendemos un cerillo, no solamente empieza a iluminar la habitación donde está esta chimenea, no, solamente no hace ese trabajo. Invita a los que tienen frío a acercarse. Así es un corazón encendido por Dios. Atrae, abraza, da calor. Y tú dirás, María Camila, pero es que yo siento amor en mi corazón, pero no sé cómo expresarlo. Créeme que cuando empiezas a caminar realmente con Dios, esto no va a ser un problema. Porque su amor te va a enseñar a amar a otros. Su amor te va a enseñar a consolar a otros. Su amor te va a enseñar a escuchar a otros. Su amor te va a enseñar a orar por otros que necesitan de ti y de Él. ¿Sabes qué dice Ezequiel capítulo 36, verso 26? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren, Dios a nosotros nos conoce a perfección antes de haber nacido. Esto fue escrito hace muchos años. Y sabes una cosa, muchos todavía cargan con corazones de piedra y no lo saben. Corazones de piedra que han sido producto de heridas, de traiciones, de una educación en casa donde te decían, mira, no llores. No necesitas abrazar porque nunca te dieron un abrazo. No confíes en nadie porque no se puede confiar en nadie. Pero Dios, familia, no nos ha creado para la rigidez. Mírese, hágase ejercicio, mírese las manos, mírese los pies, mírese a un espejo. Usted no es un robot. Usted no es una inteligencia artificial. Usted no es un trozo de madera. Usted no es un trozo de hierro. Usted es un ser humano. Creado, diseñado para sentir. Dios no nos creó para ser rígidos. Dios nos ha creado para heredar esa sensibilidad del amor. Porque Él es sensible. Él es un Dios de amor. Y cuando hablamos de un corazón de carne, no significa ser débiles. Significa que tú eres humano. Pero ahora caminando con Dios, aprendiendo del amor de Dios para darlo al mundo, entonces tu humanidad pasa a ser una humanidad restaurada. Y cuando Dios entra a tu vida, es uno de los momentos más hermosos que el ser humano puede experimentar. Cuando Dios entra en nuestras vidas, entonces empieza a obrar un milagro. Empieza Dios a ablandar lo que está duro. Empieza Dios a sanar lo que al mismo tiempo ha quebrado. Y empieza a enseñarnos a sentir de nuevo. Por eso su palabra dice, haré cosas nuevas. He aquí todas las cosas serán hechas nuevas. Y cuando escuchamos todas las cosas serán hechas nuevas, solamente pensamos que se refiere a que ahora vamos a caminar con Dios y que ahora vamos a ir a la iglesia y ahora vamos a hablar diferente y nos vamos a ver diferentes, pero hay más. Cuando caminas con Dios genuinamente, ya no puedes ser la misma persona que antes decía, es que yo soy así. Así nací, así crecí y así voy a morir.
Dios viene a derrumbar esa creencia absurda que por mucho tiempo gente que camina con Él o que dice caminar con Él ha estado usando esta expresión para escudarse y no tener un cambio genuino. Tú no eres así. Tal vez naciste en un hogar donde nunca te dieron amor. Tal vez naciste en un hogar donde nunca te dieron un abrazo. Pero ahora Dios entró a tu corazón. Ahora debes dejar de vivir a la defensiva todo el tiempo. Quítate los guantes. No es malo abrazar. No es malo llorar. No es malo decirle te amo a tu hijo porque él también te necesita. Y esto no se trata de volver a repetir patrones de comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque muchos tal vez hemos sido lastimados desde la infancia. Lo único que se vio en casa fueron golpes, traición, gritos. Nunca una palabra bonita para mí. Pero que te haya pasado eso no quiere decir que tú tengas que repetirlo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con la gente que procura tu bien y te ama. Ahora eres nueva criatura y eres libre para volver a la ternura. María Camila, pero yo no sé qué es eso, porque vuelvo y digo, yo nunca he vivido eso. No tuve una mamá que me hablara con ternura. Todo eran golpes, pasamos muchas necesidades, no había tiempo para un gesto de cariño. Yo soy así, no puedo cambiarlo. Estás en lo correcto, tú no puedes cambiarlo. Pero hay alguien maravilloso que sí puede cambiarlo. ¿Y sabes quién es? Tú sabes quién es. Tú sabes quién puede cambiar eso. Caminar con Dios es dejar de vivir a la defensiva. Caminar con Dios es dejar a un lado esa frase absurda de yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Porque si tú eres un trozo de hielo, Él es fuego. Y cuando entiendes esto, te convences más de que el amor de Dios es capaz de derretir tu corazón, aun cuando sea el corazón más duro. Porque cuando Dios llega siempre lo cambia todo. Y todo es todo. Dios no necesita solamente un espacio de tu vida. Dios cuando trabaja no trabaja a medias. Cuando Él va a hacer una obra en ti, créeme, te vas a mirar al espejo después y ni siquiera te vas a reconocer. Cuando Dios hace una obra, la hace completa. Pero sabes que la maldad se ha multiplicado tanto. Como lo dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús sabía y empezó a advertir desde ese entonces que la frialdad espiritual sería un signo de los tiempos finales. Porque sí, no podemos desconocer que vivimos en un mundo donde la indiferencia se ha vuelto un escudo.
Y esto ocurre en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente nuestra relación y comunión con Dios. Cuando te estoy hablando que el amor de Dios entra en nuestras vidas es porque empezamos a reflejarlo en nuestra cotidianidad, con la gente que tenemos cerca, no solamente con Él. Somos el reflejo de su amor en esta tierra. Cuando conoces a Dios, no puedes vivir igual que los demás. Porque Él te llama y Él te está llamando esta mañana a ser portador de calor. No de hielo. Dios nos ha llamado a encender, no a apagar. Y es aquí donde entendemos que el amor no es una emoción pasajera, familia. El amor es una decisión diaria de reflejar el corazón de Cristo. Cada vez que tú decides amar, estás derritiendo esa escarcha del hielo que el mundo ha creado dentro de tu corazón. Y te pondré muchos ejemplos. Muy seguramente en tu familia habrá alguien que ha sido distante toda la vida desde que tú conoces a esa persona. Tal vez es tu abuelo, tal vez es tu papá, tal vez es un tío, tal vez es un primo. Hay alguien, siempre hay alguien en la familia así. Alguien distante que tú dices, no, mi tío siempre ha sido serio, siempre está molesto. Él nunca he sabido lo que es que me dé un abrazo. O mi mamá es así. O yo soy así. Alguien que nunca dijo un te amo. Alguien que nunca dio un abrazo. Pero cuando conociste a Dios, aprendiste a mostrar lo que sientes. Y empiezas a romper con esas cadenas. Porque son cadenas. ¿Sabes por qué son cadenas? Porque cada vez que te acuerdas de ese abrazo que te hizo falta de papá o mamá, lloras. Cada vez que te acuerdas de las veces que deseaste que papá o mamá te acompañaran a una práctica de fútbol, o te enseñaran a manejar una bicicleta, o te enseñaran algunas cosas como por ejemplo ajustarse las agujetas de los zapatos, te duele. Y has cargado con esa cadena que pesa demasiado todos estos años. Porque te preguntas, ¿por qué yo no tuve el amor que veía cómo le daban a mis amiguitos en la escuela? ¿Por qué yo nunca vi amor de parte de mis padres? ¿Por qué nunca mis padres iban a la escuela? ¿Por qué nunca compartí con ellos? ¿Por qué nunca supe lo que era salir de viaje con ellos? Compartir, ¿por qué no sabía eso? Tal vez porque papá me abandonó, tal vez porque mamá tomó una mala decisión, tal vez porque ellos también se escudaron en el yo soy así. Y esas cadenas se van extendiendo, claro que sí. Porque inconscientemente tú empiezas a normalizar todo lo que no viviste. Y es que es verdad, tú no puedes hacer algo que nunca te enseñaron. Pero cuando conoces a Dios, decides romper con esas cadenas. Y entonces ya no eres como lo que fueron contigo. Entonces ahora te acercas, ahora sonríes, ahora abrazas a tus hijos, ahora les aconsejas, les hablas desde el alma, ahora no quieres perderte ni un solo momento de sus vidas. ¿Y sabes qué? Eso es dejar que Dios entre a nuestros corazones. Y al principio se siente incómodo, como cuando uno nunca le han enseñado a hacer algo y está aprendiendo. Pero aprendiendo de grande. Dicen por ahí que el oro viejo no da la patita. Pues yo estoy segura que cuando Dios entra a nuestras vidas, tengamos la edad que tengamos, nos hayan tratado como nos han tratado en casa, los amigos, la familia, el papá, la mamá, pues entonces nuestra vida viene siendo algo mejor. Y aprendemos y rompemos con esas cadenas que por tanto tiempo hemos venido arrastrando.
Porque ahora eres vida nueva. Y decidiste romper con eso. No tuviste un padre que te abrazara. Lamento mucho que eso haya pasado. Pero ahora tienes un padre maravilloso que te abraza y te ama. Lamento mucho lo que pasó antes. Lamento que no hayas tenido una madre presente. Lamento las veces en las que te quedas esperando la visita de tu papá. Pero eres más que eso. Somos más que eso. Y qué lindo que caminando con Dios aprendamos a romper con esas cadenas. Aun cuando parezca incómodo volver a aprender. María Camila, es que me está costando porque yo tengo 40 años. María Camila, es que me está costando porque a mí nunca me enseñaron esto. Tal vez te cueste y te sientes incómodo, pero cada gesto, cada palabra, cada momento con los que amas hacen que el hielo empiece a derretirse. Cada cosa que tú vives con un acto de amor hacen que ese hielo se empiece a derretir. Tal vez tú que has dicho, María Camila, yo no tengo un corazón, yo tengo un pedazo de hielo. Hasta ese pedazo de hielo Dios puede llegar a derretir. Eso es lo que Dios hace contigo cada día. Se acerca, te calienta el alma y el corazón. Aun cuando tú dices no sentirlo, Él está ahí. Y te está enseñando algo nuevo. Hoy deja que Dios derrita la frialdad que hay en tu corazón. Ya deja de estar diciendo, es que yo soy así. Así crecí, así nací, así me enseñaron. Ya yo no puedo aprender otra vez. Estoy muy viejo para volver a aprender. No. Porque con Él aprendemos todos los días algo nuevo. Tú no eres así. Fueron así contigo, pero tú no eres eso. Tú naciste para ser amado por Dios y para amar como Él ama profundamente. Hoy permite que el Espíritu Santo te enseñe a sentir, a expresar, a abrazar, a llorar si es necesario, a reír con libertad. No temas a ser tierno, porque el amor no debilita, el amor fortalece, familia. Y tú dirás, María Camila, pero ¿por qué crees que yo soy frío? ¿Por qué crees que yo soy fría, María Camila? ¿Será que yo nací así, María Camila? No. No nacemos fríos. Nos volvemos con el tiempo de esta manera. Porque la frialdad no es un rasgo natural. La frialdad es una reacción de nuestras almas heridas. Y cada vez que decidimos tener un corazón de piedra, un corazón de hielo, es como si nos pusiéramos una armadura invisible que construimos cuando alguien o algo nos hiere, nos hacen daño. Y a veces sin palabras, con hechos. Una coraza
Y empezamos a pensar y empezamos con una percepción de la vida de que mostrar amor es peligroso. No, María Camila, yo no muestro mis sentimientos porque... No, María Camila, yo no me vuelvo a enamorar, yo no vuelvo a amar a nadie porque todo el mundo falla, todos los hombres, todas las mujeres son iguales. María Camila, yo no creo en el amor. Lo siento, pero a mí me han pasado tantas cosas que yo no quiero nada, quiero quedarme solo por siempre. Muy respetable, pero cuando dejas entrar a Dios en tu corazón, cambia algo. ¿Sabes cuál es ese algo? Todo lo que eres. Todo lo que soy cambia. Y hay varias raíces por las que el corazón se enfría. Heridas del pasado que no han sido sanadas. Rechazos, traiciones, cada vez que nos ignoraron. Y nos apagamos. Porque también tenemos esa capacidad. Que de tanto daño que nos han hecho, decidimos apagar todo lo bonito que fuimos en el pasado. Apagamos la capacidad de amar. Y es como cerrar las ventanas para que no entre la tormenta. Pero al cerrar la ventana también estamos perdiéndonos de la luz que puede entrar por ahí también. Y Dios nos enseña a guardar, no a endurecer el corazón. Guardar es proteger sin apagar. Pero endurecer es aislarnos y morirnos por dentro lentamente, porque un corazón que no ama es un corazón que se va marchitando. Ahora quizá crecimos en hogares donde el amor no se expresaba, ni con palabras ni con gestos. Y nos vivían diciendo nuestros padres o nuestros abuelos o nuestras tías, bueno, el que estuvo ahí presente, no llores. Oye, que llorar es para débiles. Usted no es débil. ¿Para qué vas a decir lo que sientes? Cállate. Y poco a poco el alma se fue acostumbrando a esto, al silencio emocional, porque nos acostumbramos. Y es lo que la gente empieza a llamar frialdad. Pero muchas veces es solamente falta de ejemplos de ternura. Pero cuando Dios entra en nuestras vidas, Él empieza a mostrarse con afecto. Él abraza, Él acaricia nuestras almas, Él consuela, Él llora con nosotros. Jeremías capítulo 31:3, ese es el vivo ejemplo de lo que estamos hablando. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Cuando lo conoces a Él, aprendes que el amor no es peligroso. El amor te salva. Ahora la frialdad es un escudo que muchos hemos puesto. Y esta frialdad nos lleva a pensar, si no me entrego, no me van a herir. Si no me abro con esta persona, pues no voy a perder nada. Pero en el intento de querer protegernos todo el tiempo, terminamos asfixiando la vida emocional que Dios nos dio. Porque cuando el corazón se cierra, tal vez no se rompe, pero no florece. Ahora quiero decirte que el amor verdadero no nos expone al daño. El amor verdadero nos protege del vacío. Y cuando nos alejamos de Dios o no caminamos con Él, inevitablemente nos enfriamos. Porque Dios es fuego. Y el que se aleja del fuego siente frío. Sin todo esto lindo que Dios ofrece a nuestras vidas,
nuestra llama interior, nuestras almas se apagan lentamente, casi sin notarlo. Entonces resumimos esto diciendo que ser fríos no es algo que traigamos por naturaleza. Somos fríos porque tememos sentir. Somos fríos porque nunca supimos cómo amar, porque no vimos nunca eso en nuestro núcleo, porque todavía no hemos sanado el pasado. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto y la buena noticia que yo vengo a traerte esta mañana? Que si vuelves a la presencia de Dios, el hielo se empieza a derretir. Esa fórmula no falla. Cuando tú te acercas a Dios, todo cambia. Y tal vez ese hielo que se veía en medio de los silencios, esa falta de abrazos que no hubo en casa, que hubo en casa, esos te quiero que nunca escuchamos de las personas que estaban ahí con nosotros, empiezan a disiparse porque ahora hay amor. Y sí, lastimosamente dentro de nuestras propias casas están pasando estas cosas, porque no se trata solamente de lo que aprendemos a tener en comunión con Dios, sino cómo esto afecta a nuestras vidas humanamente. ¿Sabes por qué? Porque ya nos hemos convertido en personas de hielo. Ya no solamente nuestro corazón, todo lo que somos está helado. Convivimos bajo el mismo techo, pero emocionalmente estamos a kilómetros de la gente que tenemos cerca. Y entonces el amor empieza a ser rutina. Todo es costumbre y nos volvemos prácticos, ocupados. Y ya dejamos de mirar a los ojos. Dejamos de escuchar. Dejamos de demostrar afecto. Y entonces nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas comienzan a sentir que el amor es un lenguaje que no se habla en casa. Ahora, ¿cómo pueden los de afuera creer que Dios es amor si nunca lo vieron encarnado en nosotros? Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando amamos y no lo mostramos, el amor pierde forma, porque el amor de verdad se demuestra. Y Dios hoy nos está invitando a volver al calor de los gestos simples. Una palabra amable con tu hijo. Una oración juntos todos los días. Una caricia a tu esposo. Un beso. Como cuando se estaban conociendo. Cuando uno se está conociendo con una persona, uno es demasiado intenso. Pero ya luego nos vamos apagando. Y esto está siendo la causa de muchos divorcios en el mundo, de muchas separaciones, porque ya los gestos simples se han perdido, porque ya el calor del hogar se ha perdido. Y lo estamos viendo en nuestras propias familias y las vemos caer a pedacitos. Porque nuestro amor, nuestro corazón se ha enfriado. Porque no hemos entendido que cuando amamos, pero no lo demostramos, el amor pierde forma. Por eso usted escucha mucha gente que dice,
Tú hablas muy lindo, pero actúas borroso. Tú podrás decir que amas a tu pareja, pero si no lo demuestras, vas a terminar perdiendo tu relación. Puedes decir que tú amas mucho a tus hijos, pero si tú no lo demuestras, vas a terminar perdiendo esa relación. Porque cuando se ama, se demuestra con hechos, no solo con palabras. Para que el amor tome forma, debemos empezar a actuar. Tal vez ahora en esta frialdad recibes una llamada de tu esposo o lo llamas para contarle algo. Y ni siquiera le dices con amor las cosas. Acuérdate como cuando se estaban conquistando, que lo llamabas o la llamabas para decirle, mira, no ha pasado nada, pero yo te llamo a recordarte que te amo. Estoy pensando en ti. Ah, es esperarlo o esperarla. Después de tanta frialdad y prepararle la comida que más le gusta. Y tener una velada maravillosa con esa persona que dices amar. ¿Hace cuánto no haces eso? María Camila, pero es que estaba ocupada. María Camila, pero es que tengo tanto trabajo. Pero ahí dicen, no lo dice la Biblia, pero nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Y es casi que un mandato divino. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Mira a Dios, cuánto amor tiene por ti que todos los días te lo demuestra con sus misericordias renovadas. Amas a tus hijos, demuéstrale tu amor. La Camila, pero ¿qué más quieren? Les doy comida, los tengo en la mejor escuela, no les falta ropa. Eso no es todo. Tú no tienes animalitos en casa, tienes hijos. Acuérdate cuando pedías a Dios por lo que hoy tienes. Lo que antes era un deseo, ahora es una realidad y lo estás tirando por la borda. Ámalos no con palabras, ámalos con hechos. Abrázalos. Sabes, uno a veces como hijo no se atreve a hablar ciertas cosas. Y muchas veces lo único que necesitamos es un abrazo de nuestros padres. A uno le pasan cosas fuera de casa y uno piensa en su casa. ¿Hace cuánto no le das un abrazo a tu hijo? ¿Hace cuánto no lo pones en tus piernas y le dices, mi amor, eres una bendición para mi vida, te amo? Pero no. A veces nada más estamos ahí para castigarlos, regañarlos, gritarlos, juzgarlos. Cuando hemos sido llamados a amarlos por sobre todas las cosas. ¿Hace cuánto tú como hijo no recibes una expresión de amor de parte de tus padres? Muchos no conocen a Jesús y no porque no lo hayan oído nombrar. Muchos no conocen a Jesús porque no lo han sentido en el trato de los que decimos conocerlo. Porque ellos han sentido la distancia, la frialdad, la indiferencia.
Es momento de romper con todo eso. La frialdad hace que nos encerremos en un mundo, en nuestro propio mundo. La frialdad hace que dejemos de ver las necesidades del alma ajena. Y ese hielo termina por matar y destruir la empatía. Y sin empatía, lo que hemos conocido de Dios no va a tocar corazones. El mundo no necesita gente que se la pase hablando de Dios y ya. El mundo necesita personas que sean capaces de encender la vida de otros. Lamento mucho que el mundo te haya hecho tanto daño. Pero hoy hemos venido aquí para encender ese amor que una vez no te enseñaron. Esta es tu casa, esta es tu familia. Y si nadie te lo ha dicho durante tanto tiempo porque no hay una mamá o no hubo un papá presente, te amo, te abrazo. Esto hoy en día está afectando nuestras vidas. Por eso ya hoy en día muchos no se conmueven tan fácilmente. Por eso muchos se alegran por el mal ajeno. Y nos volvemos críticos, insensibles, desconectados de la necesidad de otros. Y nuestra fe se convierte en una teoría porque no estamos practicándola. Ya no estamos siendo para nada el reflejo de Dios. Y siempre se los he dicho, no piensen que las personas son destruidas por cosas visibles. A veces somos destruidos por la frialdad que tenemos en nuestros corazones. Frialdad disimulada que nos hace funcionar sin sentir, sin amar. Existimos, pero no nos interesa saber lo que viven los demás. Y nos escudamos detrás del yo soy así. Así nací, así crecí y así me pienso morir. Ahora hay una esperanza, porque el hielo sí se derrite cuando dejamos que Dios entre en nuestros corazones, cuando decidimos volver a amar, cuando decidimos perdonar, pero desde el alma. Cuando dejamos que Dios nos abrace tiernamente y nos enseñe a sentir otra vez. Dios no se está ofendiendo por tu frialdad. Él te abraza hasta que te derritas, Él te va a abrazar. Y no te condena. No te juzga por haber cerrado tu corazón. Él quiere enseñarte a abrirlo de nuevo. Hoy yo te invito a preguntarte algo, mira. ¿A quién estás dejando ir por ser frío? ¿A quién le debes un abrazo, una palabra, una mirada con ternura? ¿Hace cuánto no sientes realmente a Dios? Si no solamente te has conformado con saber de Él y ya. No naciste para ser hielo. Naciste para ser fuego. Y cuando el fuego de Dios vuelve a nuestras vidas, todo lo que tocas comienza a revivir. Esto es una invitación para aquel que lo necesite. Tal vez tus padres no supieron cómo darte amor, porque ellos tampoco lo recibieron. María Camila, pero nunca he sabido lo que es un abrazo de mi madre. Ve, corre y abrázala tú. Demuéstrale que hay Dios dentro de ti.
Cuando conoces a Dios, no puede existir la frialdad en tu corazón. Cuando conoces a Dios y decides caminar con Él, ya no te da miedo ser tierno. Ya no te da miedo abrazar. Ya no te da miedo entregar tu corazón. Ya no vives amargado. Porque aparte de todo lo que tenemos en el corazón, lo vamos a reflejar en nuestro físico. Si usted no tiene amor en su corazón, muy seguramente va a tener una cara de amargura todo el tiempo. Pero cuando usted entiende estas palabras y entiende que hoy Dios nos está enseñando algo maravilloso, que al conocerlo a Él cambiamos tanto, entonces ya usted, hasta su rostro le va a cambiar. Y se va a dar cuenta, se va a sentir diferente. Porque cuando Dios llega, lo cambia todo. Es momento de cambiar nuestra historia. Tal vez papá y mamá no lo hicieron, pero yo lo voy a hacer. Tal vez papá y mamá no decidieron perdonar a sus padres por el daño que les hicieron y repitieron la historia, pero ya yo no quiero repetir la historia. Yo voy a cortar con eso. Y yo voy a amar a mis hijos. Y voy a amar también a ese padre o a esa madre que a veces ni culpa tienen, porque ¿cómo puedo culpar a alguien que nunca conoció el amor? Sabes, yo quiero contarte algo personal. En mi casa pasaba algo que yo había notado desde pequeña. Mi padre es profundamente amoroso, ustedes lo tienen que conocer, es una persona demasiado cariñosa. Es un hombre que todo el tiempo me habla, mi amor, mi vida, mi tesoro, mi princesa, mi muñeca. Él tiene todos los adjetivos calificativos preciosos y precisos para sus hijos y para la gente que conoce. Es un hombre que da mucho amor, él abraza, le da besos, le gusta acurrucarse con uno y abrazarlo, y él es romántico y le encanta. Pero Dios me ha regalado una madre que no es igual a mi papá. Y mi madre, desde pequeña yo noté que mi madre era una persona un poco fría. Y yo lo noté desde pequeña porque no puedo decir que sentí rechazo, porque nunca fue así. Mi madre siempre ha sido muy comprometida, muy amorosa, a su manera, decía yo en ese momento. Pero mamá no era como papá. Mamá demostraba su amor de otras formas. Pero yo anhelaba que mamá me abrazara como papá. Yo anhelaba cuando estaba pequeña que mamá me tratara como me trataba mi papá. Y miren esto que les voy a contar. Crecí con eso en mi corazón. No guardé resentimiento, pero siempre me pregunté por qué. Claro, mamá no podía ser como papá, tenía una forma muy diferente de ser. Pero cuando fui creciendo, entendí algo, familia. No podemos obligar o hacerle entender a las fuerzas, a las personas, algo que ellos nunca conocieron en casa. Y aunque no es una excusa, ellos no conocen, no saben cómo ser de otra manera. Y cuando entendí esto, porque me acerqué más al vínculo maternal, empecé a conocer a su familia. Mamá viene de un hogar disfuncional, son muchos hermanos, son 2 hermanos. Ella solo tiene una hermana de sangre. Su padre nunca, miren, yo les soy sincera, nunca tuvimos una reunión familiar donde estuviera mi abuelo, el papá de mi mamá, que hace poco falleció. Sabía que él era locutor, le gustaba cantar, pero nunca tuve una cercanía con él. Y si no la tuve yo, mi mamá menos. Porque ese señor era casado y nunca le puso atención a mi mamá ni a su hermana. Y si no
nunca lo hizo conmigo, pues nunca lo hizo tampoco con su propia hija. Y mamá creció con ausencia de su padre. Con su madre no tuvo una buena relación porque era una de las mayores y su mamá se dedicaba a criar a sus otros hijos, mientras mamá le tocaba salir a trabajar desde pequeña. Y eso solamente lo entendí hasta que empecé a mirar la vida de mi mamá. Sé que tuvo muchas carencias. Mamá siempre quiso aprender a manejar bici y es la hora y mamá no sabe conducir una bici. Y aún así, yo sí tuve padres que me enseñaron a manejar una bici. Y empecé a validar todas estas carencias y todo lo que le hizo falta a mamá. Y dije en su momento, esta no es la manera. Porque si yo me enojo y empiezo a decirle, ¿por qué tú eres así, así? ¿Por qué no puedes ser como mi papá? La voy a hacer sentir mal también. Y le pedía mucho a Dios en oración, Señor, ¿qué hago? Hasta que un día entendí que la ecuación tenía que cambiar. Dios nos ha dado tanto amor que podemos enseñarle a las personas con nuestro propio ejemplo lo que es el amor. Y como sabía que mamá no se me acercaba mucho a abrazarme, empecé a abrazarla. En cualquier momento descuidada como estuviera, la abrazaba. Y ella se sentía rara, se sentía extraña. Yo la veía por ahí caminando, a veces estaba toda sudada, cansada, porque a veces se pone a hacer muchas cosas, a ordenar la casa y demás, y así la abrazaba y le decía, te amo. Y ella me decía, hija, no, así, ¿no? Pero yo entiendo hoy que cada vez que ella hacía así era como si se estuviera liberando de esa cadena, de esa jaula donde tal vez nunca le demostraron. Y hablaba con ella y le decía, te amo. Y la miraba y le decía, te amo. Y ella se le daba pena. Hasta que se nos hizo normal. Y ya hoy en día no hace falta que yo me acerque. Ella misma me abraza. Ora por mí. Sé que me aman porque siempre me lo dice. Te amo, hija. Haces mucha falta. Y para que esto pasara, pasó mucho tiempo. Pero había tanto amor en mi corazón y entendí todas estas palabras que se expusieron en esta mañana. Y sabía que la ecuación tenía que ser diferente. Como ya esta palabra había llegado a mi vida, entonces yo empecé a actuar distinto. Y me acercaba y le decía, te amo. La abrazaba. Y ella sabe cuánto la amo. Dejé solamente de decirle palabras y empecé a enseñarle con acciones. Hoy en día nuestra relación cambió. Es diferente. Es muy diferente. Y yo sé que todos los casos no son iguales, porque tal vez tú te has sentido rechazado hasta el día de hoy. Pero no dejes de orar por esa persona. No dejes de amarle, no dejes que el resentimiento inunde tu corazón. No hemos sido llamados para guardar resentimientos, ni rabia, ni tristeza, ni dolor. Hemos sido llamados a hacer luz, a amar. Aun cuando no recibamos lo mismo. Dice por acá Mary, hay un dicho que dice que para cambiar el mundo debes cambiar tú. Entreguemos primeramente nosotros nuestro corazón a Dios y que Él haga su obra. Y luego, poco a poco, vamos a ir viendo cómo muchas cosas van cambiando. Pero todo es un proceso. Y ese proceso nos lleva a entender que cuando conoces a Dios, no hay frialdad en tu corazón. Ese proceso nos lleva a entender que cuando conoces a Dios realmente, su amor derrite el hielo de tu corazón. No te escudes
detrás del yo soy así, es que yo nací así, es que yo soy frío, es que yo no puedo decir una palabra bonita, es que a mí me cuesta abrirme con las personas, es que me han hecho tanto daño que no puedo ser diferente. Porque no eres así. Tú eres un hijo de Dios. Cuando entregas tu corazón a Él vas a empezar a ser moldeado hasta en eso.